Queremos hablar ahora del sector porcino nacional y específicamente hablar de algunas herramientas financieras para la producción y algunos mecanismos también a tener en cuenta ahora en estos tiempos de crisis para este sector de nuestro país. Por eso ya establecemos un nuevo contacto con Jorge Ramírez, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos de Paraguay. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Pro Ganadería. Muy buen día, Katiuska, súper bien, muy contento también por las lluvias que van cayendo sobre distintas partes del país, que ayuda muchísimo a la producción pecuaria, agropecuaria en realidad, aunque hay todavía algunos lugares que están sequitos. Pero bueno, muy contentos y a las órdenes como siempre. Bueno, Jorge, como ya lo adelantaba, la idea es hablar un poco contigo acerca de estas herramientas financieras o acerca de estas estrategias para aquellos productores que están viendo ahora la entrevista, de repente no están en una buena situación o de repente están empezando inclusive con este rubro y les serviría de mucho que hablemos un poquitito acerca de esto. Totalmente, el crédito es un instrumento financiero realmente importante para la producción porcina en nuestro país. Eh, una granja, sin importar mucho el tamaño, pequeña, mediana y perdón, y grande, necesita de este instrumento para llevar adelante especialmente lo que es la operativa, ¿sí? Normalmente, Katiuska, los emprendimientos son financiados principalmente al inicio por capital propio, por ahorros y también por crédito. Pero el capital operativo es realmente importante y suele ser una carga pesada, vamos a decirle, dentro de la estructura financiera en una granja, ya que sirve para cubrir y financiar la operativa diaria, semanal y mensual, con énfasis siempre en, por ejemplo, la compra de balanceado que se lleva gran parte del presupuesto en una granja. Entonces, en el contexto en el cual siempre venimos hablando para el sector porcino y también para el sector pecuario en general, de crisis, de altos costos de producción y el lamentable resultado del cierre de las granjas que se dieron especialmente el año pasado, en el 2022, el crédito gana un protagonismo demasiado importante. Y en ese sentido, desde la asociación nosotros venimos ya trabajando hace un buen tiempo, te diría ya desde inicios del año 2022, para que tengamos a mano un instrumento financiero acorde y correcto, ¿verdad? Bien diseñado a las expectativas y a las necesidades de lo que es la producción porcina, ¿verdad? Independientemente de que la granja sea de solamente de engorde o que sea solamente de cría y genética o que hagan el ciclo completo. Lastimosamente, todas las instituciones con las cuales nos reunimos, llámese Crédito Agrícola, Fondo Ganadero, en su momento BNF, como otros organismos privados como bancos, ¿verdad? Bancos y cooperativas, no estaban desarrollando todavía el producto específico. Técnicos, nosotros nos ofrecimos como técnicos para poder juntarnos, hablar y poder desarrollar el instrumento que le pueda servir al productor eh, para continuar su producción o para agrandar, para potenciar, ¿verdad? A la fecha seguimos trabajando en ese instrumento y bueno, realmente hay mucho que hacer todavía en ese sentido y todas nuestras fichas están apostadas hoy día al Banco Nacional de Fomento, con el cual estamos hablando, también el Viceministerio de Ganadería, para poder desarrollar una línea exclusivamente para el sector porcino, de manera que podamos reflotar de nuevo el sector que se encuentra hoy día muy desinflado y golpeado, ¿no? Jorge, cuando hablamos de que no existieron herramientas para el sector porcino, para los productores, más en los momentos más complicados realmente que tuvieron ustedes dentro de toda la producción, también teniendo en cuenta el comportamiento o el movimiento que hubo dentro de la industria nacional. Me hablabas y decías al inicio que los recursos que utilizaban los productores eran recursos propios, o sea que tenían que hacer como una especie de magia para poder sobrellevar la situación y que no existen entonces mecanismos o líneas de financiación, al menos para lo que es producción porcina en nuestro país. Ahora, me hablabas también y le contabas a la audiencia que están en conversaciones y están como planeando también una estrategia. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que van a tener
dentro de este mecanismo de financiación que ustedes le plantean a este banco y también dentro del Viceministerio de Ganadería? Sí, tal cual como dijiste, no existe un producto específico que diga línea de crédito para el sector porcino o para producción porcina, eh, y que contemple exactamente el proceso productivo del cerdo, y que se adapte a las necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, Katiuska, estamos hablando de un contexto que siempre va cambiando, porque lo que a lo mejor se necesitaba 5 años atrás es muy diferente de lo que hoy un productor necesita en cuanto a financiamiento, en cuanto a monto, en cuanto a plazo, en cuanto a periodos de gracia, que es uno de los elementos fundamentales de una herramienta financiera adecuada para el sector porcino. El periodo de gracia le permite al productor desenvolverse, ¿verdad? Y trabajar de una manera segura y tranquila para luego ir honrando el crédito de manera segura y tranquila también para la organización o para la institución financiera, ¿verdad? Y, y también el tema de las garantías, ¿verdad? El contexto hoy de crisis, de un sector golpeado, lo que justamente venimos trabajando con el Banco Nacional de Fomento y el Viceministerio de Ganadería es que los técnicos de la institución financiera puedan entender, ¿verdad? Y puedan mimetizarse con lo que es la producción de cerdo, al punto de inclusive de llevar la comitiva a visitar granjas, para que entiendan perfectamente cómo funciona la producción desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, cuáles son los ciclos productivos, cuáles son los ciclos de cobros, de pagos, abrir absolutamente la granja, como siempre decimos, para que entonces ellos puedan ingresar y saber cómo funciona. Y a partir de allí, entonces, determinar ciertas especificaciones dentro de la línea de crédito. Que cualquier ejecutivo que trabaja dentro de una línea de crédito al sector porcino sepa cómo tiene que realizar, sepa cómo funcionan los ciclos de pago, entonces que el análisis sea correcto para entonces poder determinar correctamente el monto a otorgar, los periodos de pago y de gracia, la tasa de interés, ¿verdad? ¿Por qué estamos apuntando al BNF hoy día? Porque las otras, por su aspecto legal, sus estatutos, eh, no tienen muchas barreras y no es muy fácil adaptar el producto al sector. Sin embargo, el BNF ya tiene productos hoy día muy buenos, excelentes para el sector agropecuario, pero que necesitan esa personalización para el sector porcino. Es la única manera de que hoy día nosotros vemos como la única manera en que el sector público puede ayudar de manera directa y real al sector porcino, pequeños y medianos y grandes, aunque los tres tengan un nivel de acceso diferente y también un esquema operativo diferente. Los tres necesitan hoy inyección de crédito en condiciones específicas, acordes y reales para salir de la crisis y para reflotar aquellas granjas que cerraron, pero que están todavía ahí listas para comenzar y con todo el ánimo hacia el sector porcino. Y también una cosa importante, Katiuska, para atraer capital hacia el sector porcino, ¿sí? Microempresarios, empresarios, grandes inversiones que puedan venir al sector porcino. Es un sector que le da valor agregado, ¿verdad? Al país, ¿verdad? Y que hoy día creo está representando de una manera excelente también en las relaciones internacionales a través de la carne porcina. Entonces hacemos un llamado, un pedido a las instituciones y al sector público de poder darle más fuerza a esto que nosotros estamos impulsando. Estamos trabajando, eso es categórico, tenemos el apoyo de ellos, pero necesitamos un poco más de expedición para poder entonces reactivar las granjas. Jorge, sabemos que necesitan urgentemente de estas herramientas o de estos mecanismos de financiamiento, pero hablando en casos hipotéticos y rápidos, haciendo cálculos dentro de lo que es la producción porcina de nuestro país, ¿cuánto se necesita de capital para abrir o para empezar con una granja de producción porcina ahora mismo? Es un debate excelente, buenísimo. Una pregunta que muchos se hacen también cuando llaman a la asociación, te dicen, ¿y con cuántos animales tengo que entrar? Yo tengo un galponcito, quiero comenzar con 10 animales, con 15 animales. Bueno,
En el contexto actual, cualquier persona que quiera ingresar, invertir o que quiera reactivar, tiene que ponerle muchísimo ojo a los números. ¿Sí? Justamente ayer estaba hablando con una familia que va a iniciar en la ciudad de Yaguarón y me dice, no, Jorge, vamos a cerrar los ojos y vamos con todo porque sabemos que esto va a funcionar. Entonces yo le digo, excelente, pero vamos a abrir los ojos, ¿verdad? Y vamos a hacer bien los números, no vamos a dejar nada al azar, porque el año 2023 todavía se presenta con mucha inestabilidad, hay que hilar muy fino para prepararnos el año 2024, que sí se viene proyectando con muy buenas expectativas. Entonces, en cerdos la rentabilidad es muy baja, ¿verdad? O sea, se manejan porcentajes de rentabilidad pequeños, entonces tenemos que hacer volumen. Si alguien quiere invertir en el sector porcino, tiene que tener una mentalidad de inversión de mediano y largo plazo, Katiuska, ¿verdad? Si la gente cree que va a entrar a invertir y ganar plata muy rápido, ¿verdad? Por más que sea un ganado de mucha rotación, el pensamiento siempre tiene que ser de mediano plazo. Entonces, cualquiera sea el capital que tenga, se puede iniciar un proyecto porcino pequeño, mediano, familiar, para luego ir creciendo obviamente, ¿verdad? Con una inversión baja, ¿verdad? Estamos hablando tal vez de un promedio de 50 millones de guaraníes y comenzar haciendo solamente engorde, porque también hacer la cría conlleva aspectos técnicos y de más cuidado y de más inversión, ¿verdad? En parideras, en maternidad, en prácticas. Entonces, a partir de allí, entonces, bueno, sí ir invirtiendo más, ¿verdad? Pero eh, requiere un nivel de inversión importante para hacer volumen, ¿verdad? Si la gente quiere apostar al sector de una manera seria, ¿verdad? No solamente como una alcancía, hay que prepararse y hay que hacer volumen siempre en ceros. Jorge, hablando un poco también de lo que fue el año 2022 o años anteriores, en esta crisis que vivió el sector, la deuda que empezaron a tener dentro de la producción, ¿fue deuda por qué motivo? ¿Deuda por alimentación o deuda o qué tipo de deuda es la que adquirieron los productores en este tiempo? Sí, la deuda se origina en el desfasaje entre los ingresos y los egresos en general, ¿sí? Es decir, que el costo de producción terminó por encima, ¿verdad?, del precio de venta y eso se reflejó totalmente en los balances de todas las granjas. Eh, egresos por encima de los ingresos que se pudo generar. Y si entramos a desglosar justamente cómo estaba compuesto ese nivel de egresos o esa estructura de gastos, vemos que entre el 70-75%, ¿verdad? Estuvo en la nutrición. Resultado de que el maíz, la soja y otras materias primas nos dieron un pequeño respiro en partes del año 2022, pero nunca aflojaron esos niveles muy elevados que hacen que los balances estén en negativo. No le vamos tampoco a restar importancia a todo lo que fue el efecto inflacionario. Katiuska, el año pasado tuvimos aumento del salario mínimo, eso también se reflejó en el campo, eso también se refleja en todos los precios, aumento de combustibles, entonces todo lo que es servicio sanitario, si alguna granja tenía tercerizada por una estrategia justamente de ahorro de costos, todo lo que es servicio sanitario, servicio de protocolos de bioseguridad, desinfección, eso se vio reflejado en un aumento de costos, ¿verdad? Entonces, yo diría que en general todos los rubros de la estructura de gastos y de costos de una granja se vieron aumentados y eso influyó, ¿verdad?, en números rojos, saldos negativos, en donde justamente el productor tuvo que cubrir eso con, como hablábamos ya días atrás, los chiquitos y medianos con ahorros personales familiares ya se acabaron, con créditos de cooperativas u otras entidades de su zona. Y en el caso de los grandes, sí estamos hablando de sumas muy importantes, millones de dólares que quedaron debiendo a instituciones financieras que hoy día también ya cortaron de alguna manera el suministro, vamos a decirle, o la aprobación de créditos nuevos, inclusive la refinanciación, y es un contexto muy delicado, ¿verdad? De ahí la importancia del tema que hoy estamos charlando, Katiuska.
dando con estas entidades que ya mencionaste? ¿Para cuándo más o menos podría haber una respuesta también? Esto en el marco y teniendo en cuenta de que la producción sigue, los productores también siguen trabajando y las necesidades siguen vigentes, las deudas también, y ante el posible caso de que se sigan cerrando más granjas. Esperemos que no sea así, ¿verdad? Pero hablando siempre hipotéticamente, ¿cuándo podríamos tener una respuesta o cuándo podrían sentarse, reunirse y decir, bueno, vamos a establecer estas líneas de crédito para tal tiempo o en tal momento? Sí, la conversación con el viceministerio de Ganadería, quien está haciendo de enlace, ¿verdad? Con el BNF para justamente llegar este inicio de reuniones, ya comenzó en el último trimestre del año pasado, ¿sí? Ya estuvimos hablando bastante con el viceministro, con los encargados de la mesa de competitividad porcina, quienes ellos están tratando de enlazar lo más rápido posible con el BNF para que tengamos el inicio de estas reuniones técnicas, ¿verdad? Para la revisión y adecuación de las líneas. Solamente que se está demorando muchísimo. Sabemos que de por medio el mes de diciembre, un mes difícil, y también el mes de enero, un mes complicado para el sector público. La mayoría hay cese de actividades por el tema de vacaciones, y que coincidió lastimosamente. Pero ese periodo ya pasó y ahora sí estamos, bueno, creemos con todo y pedimos y solicitamos de que esas reuniones se den ya en estas semanas. Nosotros tenemos que reunirnos ya, sacar esos créditos, eh, para poder oxigenar y para poder inyectar nuevamente capital y reactivar el sector porcino, con énfasis en los pequeños y medianos, quienes son los que no tienen muchas posibilidades de negociar de manera individual y lo hacen a través de la asociación. Los grandes también tienen esa misma urgencia, aunque lo pueden hacer de manera individual. Tenemos que ir todos juntos y eh, el apuro y el apremio es total, Katy. El, Lastimosamente, con el cierre de granjas que se dio el año pasado, masivo cierre de granjas, se crean espacios para los que no cerraron. Y hay hoy día una infraoferta, o sea que poca oferta de carne porcina de pequeños y medianos para abastecer los mercados regionales, lo que hace que haya presionado eso al precio a la alza. Entonces los pocos productores que siguen todavía hoy tienen un mejor precio que de alguna manera les ayuda todavía a aguantar, pero esperando esa inyección importante que es la que le va a permitir trabajar de manera estable y tranquila, porque ¿quién no quiere trabajar de esa manera? ¿Verdad? Como al mínimo la incertidumbre y trabajar de una manera más segura, ¿no? Porque sí tenemos hoy demanda de carne, pero la oferta es el problema, ¿sí? Excelente. Bueno, Jorge, quedamos atentos a cómo va evolucionando, por supuesto, este tema y también seguramente vamos ya en el transcurso de los días y la semana que viene a ampliar más detalles de lo que vaya surgiendo dentro del sector productivo porcino de nuestro país. De momento te agradezco muchísimo, como siempre, el tiempo que nos das y la información recibida. Muchas gracias, Katiuska, a vos por el apoyo y un saludo a toda la audiencia.